Buenas noches con todos los asistentes. Nos da mucho gusto volver a encontrarnos con todos ustedes en el webinar de la formación en legalidad de la telemedicina en el Ecuador. Les recordamos que este espacio que vamos a compartir juntos lo haremos con 3 momentos. Primero, la charla de nuestro expositor. Luego, tendremos un momento para que responda a las inquietudes que ustedes nos hayan compartido. Y al final, el expositor dará sus conclusiones. Dejo con ustedes al doctor Gregory Celis, director médico de Laboratorios Bagó. Buenas noches, estimados colegas y amigos. Es un inmenso honor para mí dirigirme a todos ustedes en este momento. Vamos a dar inicio a la cuarta y última formación en legalidad de la telemedicina en el Ecuador. El tema de hoy se llama las aplicaciones de teletrabajo en la telemedicina. Es tema de vital importancia en este momento que estamos pasando, que suma a los demás temas que ya hemos recibido en charlas anteriores. Hoy la salud demanda un cuidado especial y para nosotros un entorno muy seguro. Para esto, Laboratorios Bagó del Ecuador ha invitado una vez más al doctor Ider Salgado Miranda. Permítame comentarle un breve resumen de su extenso currículum. El doctor Ider Salgado es abogado y doctor en jurisprudencia, máster en Derecho de Negocio, con su especialidad en Derecho Laboral, Seguridad y Salud Ocupacional. Presidente ejecutivo de SD Abogados, presidente ejecutivo de CISMEDIN, docente universitario de la Universidad SEC del Ecuador, conferencista nacional e internacional. Doy paso al doctor Salgado. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Nuevamente nosotros, aunque no les conozco presencialmente, pero los siento muy cerca y ya con muchos de ustedes hemos tenido reuniones directas, así que he tenido el gusto de conocerles. Les doy la bienvenida a esta cuarta sesión y última sesión de este tema que ha traído mucha tela que cortar, que es la legalidad de la telemedicina en el Ecuador. Primeramente, quiero dar un agradecimiento a Laboratorios Bagó del Ecuador, que ha hecho posible que ustedes como médicos se puedan inteligenciar, informar sobre lo que es la legalidad de la telemedicina en el Ecuador. Y por mi parte, nos ha permitido como estudio jurídico realizar para ustedes una investigación importante, actualizar todo lo que es la telemedicina aquí en el país y siendo junto con Bagó pioneros en este tema en el Ecuador, sobre todo en el tema de la legalidad, me complace mucho presentar esta cuarta sesión que es justamente el teletrabajo, las reformas actuales que suceden en la pandemia para sus consultas. Pero antes de comenzar esta cuarta sesión, me voy a permitir, en donde quiera que se encuentren ustedes, en donde quiera que estén ustedes, puedan hacer un silencio de 10 segundos, en un homenaje a los médicos que han estado en primera línea durante toda esta pandemia en nuestro país. Un silencio también de 10 segundos por todas las víctimas, por todos los fallecidos en nuestro país y en el mundo. Y quiero agregar de manera especial también un homenaje a un cliente nuestro que es médico, colega de ustedes, que ha fallecido el día de ayer, el doctor Alfredo Pérez Rueda, que ha sido conocido en el ámbito médico y que ha fallecido el día de ayer por otra causa, por supuesto, pero también quiero rendir este pequeño
homenaje a él, pero sobre todo hacer este homenaje a los médicos que están en primera línea y a las víctimas de COVID. Por eso, desde donde quiera que se encuentren, de donde quiera que estén ustedes, hagamos estos 10 segundos pensando y pidiendo por estos médicos. Muchísimas gracias a donde quiera que se encuentren por este pequeñísimo homenaje que estamos haciendo, porque todo lo que estamos haciendo, esfuerzos del lado legal, del lado de la salud, es justamente para encontrarnos en esta nueva situación en la que todos nos encontramos y estamos viviendo. Es por eso que quiero un poquito comenzar con las conclusiones de la sesión anterior. Hablábamos de los seguros de responsabilidad, en la inclusión de la telemedicina que deben ser incluidos. Hablábamos de una nota que se debe poner en las pólizas de seguros. Mencionaba 2 compañías que lo están haciendo, Seguros Equinoxial y también Seguros AMA, y otras que siguen implementando al respecto. Luego hablamos en la sesión anterior de los métodos alternativos de solución de conflictos para poder solventar cualquier problema que se pueda dar con nuestros pacientes o en nuestra consulta. Y concluíamos además que es necesarísimo para poder implementar una consulta de telemedicina, que es una herramienta fundamental para el ejercicio de la profesión en estos tiempos, hacer una verdadera prevención legal. Me siento muy satisfecho porque muchos médicos, luego de estas charlas, se han comunicado con nosotros. Estamos ya en un proceso de implementación, estamos en un proceso de revisión de muchas cosas que les servirá, como yo les decía, no buscar al abogado cuando tengo el problema, sino antes, para que juntos podamos hacer del servicio médico algo adecuado con la tranquilidad de ustedes y sus pacientes. Y hablábamos, también dejamos un poquito como conclusión que hay normas que rigen estos tiempos de pandemia. Hemos comenzado con el famoso decreto 1017, expedido el 16 de marzo del 2020, donde el presidente decreta un estado de excepción. Y a raíz de eso existen algunas normas. Es por eso que el tema de hoy, un poco con una variante por la actualidad que existen en las normas, vamos a hablar de la aplicación del teletrabajo en la telemedicina, pero con otras interrogantes. En este tiempo, clientes, amigos, familiares me han hecho esta pregunta, que ustedes ven en pantalla. ¿Cómo pueden las últimas reformas legales, ya no solo hablamos del tema laboral, sino en general las reformas legales, ser aplicables a mi consulta médica? ¿Cómo puedo aplicarlas de manera correcta? ¿Cómo puedo beneficiarme? ¿Cómo puedo soportar el impacto tanto laboral como económico como médico que estas reformas traen actualmente? Y es por eso que el día de hoy comenzaremos hablando del teletrabajo, es decir, sus colaboradores, las personas que ustedes trabajan, cómo variar un poco la relación de trabajo y hacer efectiva y útil esta modalidad de contratación. Hablaremos de la ley humanitaria, pero específicamente hecha para la consulta médica. Ustedes saben que el 15 de mayo de este año, la Asamblea Nacional aprobó la ley humanitaria para el Ecuador, justamente basado en la pandemia. Hemos hecho un estudio, una aplicación de la ley humanitaria, esto es nuevo completamente, y se ha hecho una adaptación a la consulta médica, directamente cómo me afecta, cómo puedo aplicar. Y luego pasaremos a las conclusiones finales del webinar de la legalidad de la telemedicina, haciendo un resumen general
de estas 4 semanas en las que hemos estado juntos. Y quiero comenzar con una frase que hace el director general de la OMS, quien dice textualmente, considera que es fundamental aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para alcanzar la cobertura sanitaria universal. Al fin y al cabo, estas tecnologías no son un fin en sí mismas, sino herramientas esenciales para promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las poblaciones vulnerables. Es así como comenzamos esta charla, indicando que la telemedicina es una herramienta adicional que no suplanta de ninguna manera a la consulta cara a cara o la consulta presencial. Dicho esto, vamos a ver cómo aplicar una nueva modalidad de contratación que se llama teletrabajo, y también se piensa desde el lado laboral que es cuestión de conectarse a una máquina y estar todo el día, pero del otro lado está la revisión de los jefes de recursos humanos o jefes inmediatos. Y esto no es así el teletrabajo. ¿Sí? Es una forma también, como la telemedicina, es también una forma de telemática. También se habla de teleeducación para nuestros hijos que están recibiendo clases a través de las plataformas virtuales. Entonces, todos nos estamos adaptando a esta vida, pero sabemos muy bien que ninguna de estas formas de telemática reemplaza a la presencia física y social del ser humano. El teletrabajo está regulado desde la Constitución de la República, igual que la telemedicina, como una modalidad de contratación. Y es a partir del año 2016, a través del acuerdo ministerial número MDT 2016-190, que regula el teletrabajo. Y está publicado el 24 de agosto del 2016. ¿Pero qué es el teletrabajo? Lo definimos, hemos puesto en estas charlas definiciones específicas para su conocimiento. Y es una forma de prestación de servicios de carácter no presencial. Comparémosle con la telemedicina, viene a ser lo mismo, los entes reguladores son diferentes. En jornadas ordinarias y especiales de trabajo, a través de las cuales el trabajador, la trabajadora, realiza sus actividades fuera de las instalaciones del empleador, siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan. La necesidad ahora es la pandemia, que no se pueden acercar, que no hay transporte para llegar. Y la naturaleza, hay ciertas circunstancias, ciertos trabajos en medicina, trabajadores de medicina que pueden hacerlo, como por ejemplo una secretaria que puede hacer el agendamiento, comunicarse con los pacientes, hacer lo mismo que hacía en la consulta, pero desde la modalidad de teletrabajo. Y todos en sus consultas tienen a alguien con quien están trabajando, algunos unos pocos meses, otros muchos años. Y dice que, justamente igual que la telemedicina, haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación, tanto para su gestión como para su administración y control. Y entonces existen dos modalidades de teletrabajo. El primero, al trabajador en esta modalidad se le conoce como teletrabajador o teletrabajador. Hay un teletrabajo permanente y parcial. Pueden aplicar ahora por la pandemia y ya vamos a ver con la ley humanitaria que además es posible cambiar la relación laboral que tenían ahora y lo pueden hacer de manera permanente, es decir, esa secretaria, esa persona que les organiza, la persona que lleva la parte administrativa de su consulta, lo pueden hacer, esa persona puede estar en su casa trabajando, lo cual se llama de manera permanente, y otra parcial, a veces cuando se le necesita va, otras veces lo hace desde la casa. Y entonces, el teletrabajo
permanente, primero es fuera de las instalaciones del empleador y puede asistir a las instalaciones cuando sea requerido. Pero la figura más importante aquí es que todo su trabajo lo maneja desde casa, desde el domicilio del trabajador. Cuando el médico, en este caso, la consulta le llame por alguna razón en específica, puede asistir a la consulta. Entonces, ¿qué le sugiero yo ya en la práctica al respecto? Ir manejándose un poquito por los semáforos que han determinado las autoridades competentes. Semáforo rojo, semáforo amarillo, semáforo verde. Y quiero hacer una aclaración. Es muy importante conocer que no por pasar a semáforo en verde es que se ha terminado la emergencia sanitaria. Solo con la desaparición del semáforo, es decir, cuando ya no se utilice ese semáforo, es cuando se ha terminado la emergencia, sino que del semáforo rojo al amarillo va a haber ciertas restricciones y al verde unas restricciones menores. Cada vez es menor, hasta que desaparece y volvemos a una vida normal. Entonces, ¿cómo pueden aplicar el teletrabajo permanente en sus instalaciones? En las instalaciones del trabajador, en el domicilio del trabajador. Voy a poner un ejemplo claro. Tienen una secretaria que lo que hacía es agendar, llevar la facturación, por ejemplo, llevarle cuentas al médico, y aquellos que ya tienen, por ejemplo, historias clínicas digitalizadas, pueden de alguna manera organizar, ser parte de ese equipo de trabajo y hacerlo desde la casa. Sin embargo, muchos se preguntarán que es difícil esta situación, por lo que le necesito, porque no solo es la parte administrativa, sino que también es una enfermera que necesito que le tome signos vitales. Entonces podemos manejar las dos modalidades, telemedicina y con pacientes ya tratados con ciertas circunstancias, que esa persona esté en ciertas circunstancias en el consultorio del médico. Y entonces hablamos de un teletrabajo parcial, donde máximo, acuérdense que el máximo que tenemos ahora en trabajo normal, presencial, es de 40 horas a la semana. El teletrabajo permanente va a ser igual esas 40 horas a la semana en el domicilio del trabajador. Cuando lo quiero hacer parcial, debo hacer un máximo de 24 horas semanales fuera de las instalaciones. Entonces, ustedes pueden manejarse un máximo de 24 horas fuera del consultorio, por ejemplo. La diferencia de horas, por ejemplo, en este caso, va a haber una diferencia de 16 horas. Cuando yo pongo un máximo de 24 horas semanales fuera de las instalaciones, 16 horas, esa persona debe concurrir al consultorio del médico. Entonces, 24 lo hace en su casa, 16 lo realiza en las instalaciones del médico. Pero pueden hacer 20-20, pueden hacer 10-30 en la consulta. Lo importante es que 24 horas semanales esté fuera de las instalaciones. Un máximo de 24 esté en la casa del trabajador, para ser más claros. Entonces, vemos ciertos beneficios que tiene este teletrabajo. Los beneficios es la adaptación del trabajo a la vida diaria. Y aquí podríamos decir que es la adaptación del trabajo a la pandemia, al confinamiento, a las restricciones de movilidad, a la falta de transporte público. Es también un tema medioambiental y tránsito. Hay muchas empresas que antes de la emergencia ya lo aplicaban. Voy a mencionar un par de ellas. Movistar, CNT, lo venían aplicando ya de manera normal. Las condiciones laborales son exactamente iguales como que trabajar en la consulta de ustedes, sino que mejor. ¿De acuerdo? Entonces, estos son las formas, las maneras de aplicar el teletrabajo en general. ¿Cuáles son los perjuicios del teletrabajo?
la aislación del trabajador. Para eso es importante la comunicación directamente con el médico. Estoy enfocándolo, haciendo un paréntesis, directamente a la consulta médica. A veces no tienen un ambiente adecuado. Es importante que ustedes revisen qué tipo, dónde se va a sentar, qué herramientas va a utilizar. Hay un problema de control de cumplimiento, pero ustedes deben medir con objetivos. Nosotros estamos actualmente en nuestra oficina aplicando el teletrabajo y a veces hemos dividido los horarios de tal forma que a veces trabajamos sábados, domingos y el resto seguimos nuestra vida normal con la familia. Es una situación que lo vengo aplicando desde el 17 de marzo en mi oficina, el teletrabajo. Y también un problema es falta de herramientas. Ojo, que tengan una conexión a internet, una computadora, un teléfono y ver todas las aristas de las situaciones que van a suceder. Les cuento la experiencia que hemos tenido en mi oficina. La persona que coordina muchas cosas en mi oficina, le hemos trasladado la computadora, las herramientas que ella utilizaba, el teléfono para que se comuniquen. Muchos de ustedes se habrán comunicado con ella directamente, pero ella está en su casa, haciendo el trabajo directamente de su casa. Es algo bastante interesante saber cómo adaptar la vida personal al trabajo. Es decir, una cosa más que tengo que hacer en el día es trabajar. Es una forma de vida que es adaptable a los tiempos que estamos viviendo de pandemia. Estamos camino a los 100 días, ¿no? Y bueno, superado ya los 60, 70 más o menos, no me acuerdo exactamente cuántos días estamos, pero estamos un largo tiempo. Entonces tenemos que adaptar nuestra vida porque estamos esperando que el semáforo cambie. Hoy en la mañana, justamente en redes sociales, ustedes verán que posiblemente Quito cambie el 16 de junio. Falta un mes todavía. Y entonces, y esta, como siempre les he dicho, es la primera cuarentena. Después habrá un pico de bajada, un pico de subida del contagio y nuevamente habrá un confinamiento. Por eso es importantísimo hacer una estructura de negocio, de consulta médica que les permitan en este tiempo que nos quede, en este mes, luego más adelante otro tiempo, para utilizar este sistema que, vuelvo y repito, no reemplaza de ninguna manera la atención presencial. Esto en cuanto a las ventajas, desventajas, podemos ver otras particularidades del teletrabajo, que es una jornada, está establecidas jornadas de trabajo, hay horas extra, o sea, las horas extras que se llama, se debe hacer con autorización del empleador, porque si no mañana le van a decir yo trabajé 24 horas, ¿sí? Solamente con autorización escrita. Se deben cumplir con las normas de higiene y seguridad ocupacional. Ojo, importante, ahora que van a regresar a hacer protocolos de bioseguridad. No es solamente poner una bandeja con un líquido, con cloro para limpiarse los zapatos. No es solamente eso, ¿sí? Es importante que puedan hacer una consulta a los especialistas en esto. Y es, por tanto, importante que vayan adaptando esas pequeñas situaciones. Acceso del empleador y autoridades al lugar de trabajo, del teletrabajo. Puede haber que una autoridad vaya a revisar dónde está trabajando una secretaria o una enfermera o alguna parte administrativa, ¿sí? Esto les puedo decir en cuanto al teletrabajo. Pero hay un tema importante, un tema importantísimo que ha surgido en estas semanas. Ha sido aprobado por la Asamblea el 15 de mayo. Estamos esperando ciertos ajustes, pero la ley orgánica está aprobada. Ley orgánica de apoyo humanitario aplicado al ámbito de la salud. La ley orgánica de apoyo humanitario es un poco extensa, precisa en ciertas cosas, se refiere a varias áreas de incidencia. Sin embargo,
hemos hecho un estudio en estos días. Estamos hoy 26 de mayo. En estos 11 días hemos pasado estudiando un poquito para aplicar al ámbito de la salud. Y entonces la hemos dividido en varias cosas que les interesa como médicos. Primero, el tema de seguros médicos. Sé que muchos de ustedes trabajan con seguros médicos y que los seguros médicos son los que les pagan. Ojo, si llega un paciente y ustedes tenían la costumbre de llamar a pedir autorización al seguro médico, por ejemplo, cabe recalcar que no se puede suspender el uso de ese seguro por falta de pago del paciente, siempre y cuando esté justificado. Solución, comuníquese con el seguro y si hay una negativa por parte del seguro de utilizarlo en el paciente, recuerden que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario aplicado al ámbito de la salud, o la Ley Orgánica Humanitaria, la Ley Humanitaria, dice que no pueden suspenderlo y hasta por 60 días después. Segunda situación, el desahucio en materia de inquilinato está suspendido para aquellos médicos que arriendan y han tenido complicaciones en este tiempo de pagos, entonces no pueden desahuciarles. ¿Qué quiere decir desahuciarles? Avisarles de que se está terminando el contrato por falta de pago. No se lo puede hacer. Y también al revés, personas que están alquilando en este momento consultorios, locales comerciales a otras personas, también es importante que la ley humanitaria no les permite terminar el contrato de arriendo. Por el tiempo que dure la emergencia, por supuesto. No puede haber un incremento de los servicios básicos. Es importantísimo, no puede haber incremento de los servicios básicos. No solo de luz, agua y teléfono, sino también de servicios de telecomunicaciones, internet, televisión por cable, etcétera. No pueden subirlo durante 2 años. Si alguien ha tenido dificultades para el pago del seguro social, quiero detenerme aquí un momentito para darles 2 situaciones específicas. La primera, si han tenido un retraso en el pago al IES por la ley humanitaria, es importante que ustedes sepan que el IES les va a dar en los próximos 10 días, aproximadamente hasta fin de mes, un plan para facilidades de pago al tema del IES. Y si adicionalmente a eso tienen deudas con el sistema bancario, con casas comerciales, pueden reprogramar sus deudas. Y lo aconsejable también al revés, si me encuentro en el lado de ser acreedor, traten de reprogramar, de refinanciar estas obligaciones, porque en el ámbito judicial jurídico se va a hacer complejo la ejecución, por lo menos durante el próximo año. Esto es un poco aplicado a lo que diariamente pueden vivir en su consulta. Exclusiones en las nuevas modalidades de contratación laboral. ¿Qué hay inclusiones? ¿Sí? ¿Qué inclusiones puede haber? ¿O cómo se hace esto como algo, como una excepción ha hecho la norma para poder hacer nuevas modalidades de contratación con sus trabajadores actuales y también con los que van a contratar? Primero, con los trabajadores actuales pueden llegar a acuerdos. Primero, de reducción de jornada de trabajo. ¿Qué he dicho a mis trabajadores? ¿Qué he dicho a trabajadores de empresas grandes? Porque nos siguen llamando y nos dicen, doctor, ¿qué hago? Tengo tantos trabajadores que no solo son trabajadores, son familias enteras que dependen del pago de la remuneración de ustedes como médicos, que al fin también son empresarios. Entonces, ¿qué deben hacer? Un acuerdo en la reducción. Pasar de una jornada de 8 horas hasta una jornada de 4 horas. Pero puede ser posible
que no se llegue a un acuerdo con esos trabajadores. Luego que hay que hacerles entender también que lo importante en este momento es preservar de cualquier manera el trabajo que se haga. Y hacerles conocer que todos, de alguna manera, tenemos que hacer un esfuerzo. Pero hablo de todos y deben incluirse y deben entender también los trabajadores que ellos también deben hacer un esfuerzo. Esa es una opinión personal, porque muchos pensamos decir, bueno, que todos pongamos, todos nos sacrifiquemos, todos menos yo. Todos, o sea, esta ley es para todos menos yo. ¿Por qué me tocan a mí? Es todos, incluido yo. Si ustedes hablan con economistas, con expertos en la materia, sabrán que la situación es difícil. Y sin necesidad de hablar con expertos en la materia, estamos sintiendo que la situación es complicada. Pero saldrán adelante aquellas personas, sí, que hagan eco de hacer una prevención, de hacer un modelo de negocio para la actualidad, tomando medidas, no diciendo, bueno, ya estoy en la casa, ya ahí tengo plata en mi cuenta. La plata de la cuenta se termina algún día. Entonces, por eso yo les invito, hemos hablado de la parte de telemedicina, cómo estructurar el tema de telemedicina. Les he dicho, hay que hacer consentimientos informados, hay que hacer una revisión adecuada de todos los procesos. Hay que hacer esto, este otro. Y hoy les estoy diciendo adicionalmente, vean la parte financiera de su consulta, de sus familias. ¿Qué trabajadores tienen a un lado? Les estoy dando un tip, que es llegar a acuerdos, no despedirles, ¿no? No despedirles, porque lo importante es llegar a acuerdos con ese trabajador que les permita preservar el trabajo de ellos y juntos poder salir de esta situación en la que nos vemos abocados. También hay otra modalidad que es el contrato especial emergente, la reducción de la jornada laboral, como ya habíamos hablado, y las vacaciones. Vamos a hablar de cada uno de estos. Vamos a hablar del contrato especial emergente, donde podemos celebrar con nuestros trabajadores, cambiar el contrato, o con gente nueva que contratemos, un contrato especial emergente, donde encontramos un contrato de trabajo a tiempo definido. Vuelve el contrato a plazo fijo, digamos así, que es hasta 2 años. Ustedes pueden contratarle por 6 meses, por 1 año, hasta por 2 años. Y se puede renovar hasta por 2 años más. Es decir, podemos estar 4 años en esta modalidad de contratos fijos, de plazo fijo. Esto crea la ley humanitaria y esto nos da un oxígeno. Siempre fui un crítico de hacer contratos a plazo indefinido con un conocimiento de 90 días, de 3 meses, como se conoce normalmente, de 90 días de prueba y luego ese contrato se convertía en contrato a plazo indefinido. Mis alumnos son psicólogos industriales, gente que trabaja en recursos humanos, y siempre mi pregunta a los estudiantes era, ¿es posible que ustedes puedan medir a una persona la capacidad o el compromiso o la dedicación al trabajo en 90 días? Ninguno de mis estudiantes, ninguno me ha respondido que sí. Me han dicho, por lo menos, doctor, se necesita 1 año. Esta nueva ley humanitaria crea el contrato o vuelve al contrato a plazo fijo por 2 años, renovable a 2 años más, es decir, a 4 años. Este contrato especial también se podrá
hacer a jornada parcial permanente, lo que se conoce a medio tiempo. No existe el contrato a medio tiempo, jornada parcial, todo lo que es menos de 8 horas. Pero aquí existen regulaciones, mínimo 20 horas semanales y máximo 40 horas semanales. Se puede trabajar también 6 días a la semana. Distribuimos las 40 horas en 6 días o las 20 horas en 6 días. ¿Por qué? Porque se ha querido reactivar para que volvamos a trabajar, o sea, trabajemos los días sábados. Sé que a muchos de ustedes, estimados doctores, les va a convenir esto. ¿Por qué? Porque muchos profesionales trabajan los sábados donde el paciente tiene mayor facilidad de acudir a su consulta. Este es el contrato especial emergente donde podemos modificar para la necesidad de la consulta de cada uno de ustedes. Vamos al tema de la reducción de la jornada. Primero, debe justificarse. Miren, no tengo la misma entrada de pacientes. Se puede reducir la jornada hasta la mitad del tiempo, hasta 4 horas diarias, hasta por 2 años, renovables por 2 años más. Pero la remuneración solo podrá rebajarse hasta el 55%. Es decir, si le contratan a medio tiempo, pero deben pagarle por el 55% de lo que venía ganando antes de la emergencia. Esta es la reducción de la jornada. Y por último, otra forma de aplicar también es el tema de vacaciones. Pueden, primeramente, pedir que adelanten vacaciones de este año que se iban en agosto. Ok, todo lo que no han trabajado les voy a cargar a vacaciones y además cargar vacaciones de los 2 próximos años. Esto es una decisión unilateral del empleador. Se debe hacer un cronograma de vacaciones y se puede hacer, como les dije, por la compensación por los días no trabajados. Esto es importantísimo en el sentido de que pueden hacer varias formas, varias maneras. Con algunos médicos estamos haciendo esta reestructuración. Yo les agradezco realmente por la respuesta que ha habido de ustedes en cuanto a consultarnos. Acuérdense que gracias a Laboratorios Vago, estas consultas que nos puedan hacer de manera personal no tienen ningún costo, ¿sí? Así que anímense a escribirme, más adelante estará mi correo, a escribirnos a nuestra oficina. Tenemos un grupo de profesionales que está asesorando en todos estos temas, tanto en la aplicación de la telemedicina como en este tema de temas laborales. Y puede ser que no sea solo para la consulta, puede ser para empresas que tengan asociados o también para las situaciones de empleadas domésticas, por ejemplo, en la casa, que no saben qué hacerse. No hay problema. Tenemos esta asesoría porque la idea es que todos los médicos estén tranquilos, estén conformes y tengan un plan, una planificación. Lo que en negocios se conoce como un business plan. ¿Qué voy a hacer en adelante? ¿Sí? También quiero topar lo que dice la ley humanitaria sobre el sector público. Sucede una situación interesante. Y es que a todo el sector público, a todos los médicos del sector público, se establece un principio de estabilidad para el tipo de contrato que tienen, sea un contrato ocasional, sea un nombramiento provisional. Y en el caso de que se abra un concurso de méritos para el concurso público de méritos y oposiciones, son los ganadores directamente si ustedes estuvieron durante la pandemia. Es así, así lo dice textualmente la norma, no es una interpretación, lo dice textualmente la norma al respecto. Habrá, por supuesto, procedimientos y todo lo que cabe al respecto en el sector público. Y si nos quieren consultar al respecto, encantados de la vida. El procedimiento un poquito que estamos haciendo por la cantidad de preguntas, de consultas que tenemos en estos días, y que vuelvo y repito, gracias a Laboratorios Vago, esta consulta, esta primera consulta que tienen ustedes es gratuita, o sea, no tiene ningún costo. El procedimiento es que ustedes nos escriban al correo, nos manden un
mensaje de WhatsApp, como quiera, es preferible al correo electrónico. Nosotros les respondemos, les damos una cita por una plataforma para podernos ver y ahí absolvemos un poquito las consultas que tienen. Con muchos médicos estamos trabajando en el tema de telemedicina, se está implementando. Estoy muy contento porque desde la primera charla acá hemos hecho varias implementaciones y están ya trabajando especialidades como dermatología, otorrinolaringología, oftalmología. Estamos haciendo también algunas cosas para psiquiatría, que estamos adaptando ciertos documentos que necesitaban. Entonces, lo que me satisface es que ha habido eco, que no ha sido solamente hablar una pantalla, porque lo que yo veo aquí en mi domicilio, en mi hogar, es una pantalla, y sé que ese eco ha llegado a toda la cantidad de participantes que ha habido en este webinar. Y dicho esto, voy a pasar al tema de preguntas, ya que estamos con el tiempo justo para pasar al tema de preguntas. Hagan las preguntas que necesiten. Y las que no podamos contestar por el tiempo, por lo que se necesite, escríbame. Les damos una cita, se sientan con nosotros y resolveremos con ustedes juntamente qué es lo que está sucediendo. Es nuestra obligación a través de este webinar no solo presentar diapositivas o hablar de un tema o de otro, sino contribuir, como les he dicho, a mejorar el sistema de salud, sobre todo el sistema de salud privado. Ustedes saben la saturación que existe del sistema de salud público, que por más esfuerzos grandiosos que haga, a la final, si no cuenta con el sector privado, esto va a ser complejo. Esto va a ser bastante difícil. Por lo que les invito a poder hacer conjuntamente entre abogados y médicos una solución, partiendo siempre de que las mejores soluciones se construyen entre varios técnicos, no haciéndolo solos. Y con esto doy paso a las preguntas que ustedes tengan, a lo que ustedes necesiten preguntar al respecto en esta cuarta y última sesión de telemedicina. Janet, cuando usted quiera. Gracias, doctor Salgado. La doctora Graciela Magui le consulta. ¿El teletrabajo del colaborador puede ser solo medio tiempo? ¿Es legal? Doctora Magui, qué gusto oírle también por este medio. La doctora Magui es una de las especialistas con las que estamos haciendo todo este tema. Y sí, doctora, y muchas gracias por la pregunta. Se puede, con la persona que se tiene contratada, se puede hacer la reducción. La reducción llegando a un acuerdo con esa persona, se puede hacer la reducción de la jornada laboral. Y como siempre he dicho, es importante hacerle entender a la persona que trabaja con nosotros que en este momento lo principal, lo más importante es preservar el trabajo. Tal vez ganar menos, sí, indudablemente. Va a ser difícil, va a ser complejo, pero es ganar menos versus no ganar nada. En este momento, ¿quién está contratando personas? Las empresas lamentablemente han hecho ejercicios de aplicar una norma que es del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, por el cual se acogen a la emergencia y personas, he visto, lamentablemente, personas con muchos años de trabajo han salido con una liquidación mínima, porque no tiene, al acogerse a esa norma que está mal aplicada, está mal asesorada, y lo digo directamente, y la misma ley humanitaria lo ha ratificado así. La aplicación de esta norma no les da derecho ni a despido, ni a desahucio, ni a ninguno de esos valores. Entonces, lo importante es preservarlo. ¿Sí se puede reducir? Por supuesto que se puede reducir. Y doctora Magui,
Espero verle esta semana para seguir conversando. Le mando un abrazo también. Tenemos otra inquietud también de la doctora Maggie, que nos dice, hay seguros que no reconocen las teleconsultas. ¿Cómo puede uno manejarse con estos usuarios cuando solicitan una teleconsulta? A ver, es importante establecer una situación clara. Habíamos visto la semana pasada que existen seguros de responsabilidad de protección al médico, ¿sí? Sin embargo, hay seguros médicos que no le reconocen a esa persona. Podemos hablar, como siempre he dicho, la telemedicina es parte de todo un tratamiento. Ustedes pueden emitir una factura por ese tratamiento como tal, sin ningún problema. De ninguna manera yo les estoy diciendo que hagan algo ilegal, ni mucho menos, no, sino que parte de esa implementación que se está haciendo, de esta nueva modalidad, es la telemedicina, pero también habrá un tema presencial. Sin embargo, hay que considerar, y les puedo decir que todos los seguros están en ese proceso. Yo he conversado esta semana con 2 o 3 seguros médicos que están ya incluyendo la telemedicina como una forma, poniendo límites, como es normal, pagando menos que una consulta presencial, pero están incluyendo esto. Y esto es valiosísimo. Así que yo creo que más bien el seguro que no incluye se va a quedar un poquito afuera de este tema, ¿no? Entonces, todo el mundo está incluyendo todo este tema de la telemedicina, que vuelvo y repito, no reemplaza a la consulta cara a cara. Y gracias nuevamente, doctora Maggie. El doctor Fernando Freire le hace la siguiente consulta. ¿Cómo se podría evitar la adulteración de una receta o certificado médico en caso de ser esto necesario? Perdón, ¿me puede repetir? No le escuché bien, Janet. Se entrecortó un poquito al comienzo. La pregunta del doctor Freire nos dice, ¿cómo se podría evitar la adulteración de una receta o certificado médico en caso de ser esto necesario? A ver, primeramente, tenemos 2 tipos de certificados médicos. Los que se hace con firma electrónica, donde ustedes tienen que ver cuál es la plataforma o el sistema que contraten que sea el más adecuado, que tenga una seguridad en esto, ¿sí? Yo les puedo mencionar uno internacional, que es la empresa Adobe, ¿sí? Esta empresa Adobe tiene una seguridad, un tema informático bastante bien adaptado. Ese documento es casi inalterable. Sin embargo, hay plataformas que también ofrecen este servicio. Lo importante es ver que se pueda auditar, que pueda ver la trazabilidad, hablando un poquito en temas informáticos, que me he inteligenciado en este tiempo. Es importante ver qué seguridades me dan a la firma electrónica y a mis datos. Eso en el tema de telemedicina, en los certificados que se puedan otorgar, que son igual de válidos. Sí, artículos 7 y 8 de la Ley de Comercio Electrónico. Y lo segundo, y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Se ha dicho que el Código de Ética Médico, en el artículo, me parece 7, 8 o alguno de estos artículos, determina que los certificados médicos solamente deberán ser escritos. Ojo, la Ley Orgánica de Comercio Electrónico dice que justamente artículos 7 y 8 determinan que la firma electrónica reemplaza a la firma manuscrita cuando se cuenta con todas las seguridades del caso, cuando se puede identificar durante la entrega del certificado, al rato que le envío, y posteriormente. Entonces,
mucho cuidado en este tema de malinterpretar la norma, ¿no? Es decir, mire lo que dice el Código de Ética Médico. Sí, el Código de Ética Médico dice que es escrito, pero la Ley de Comercio Electrónico dice que todas las normas que hablen sobre temas escritos serán válidos mediante medios digitales cuando cumplan con firmas electrónicas adecuadas. Listo. Todas las normas, todas, incluido el Código de Ética Médico, ¿sí? Esto en el tema de telemedicina. En el tema presencial, ¿qué es lo que suelo sugerir yo? Hacer el certificado de manera normal. Pueden sacar una copia y hacerle recibir. Y ustedes se guardan esa copia. Si alguien alteró, si alguien puso una fecha, le borró con algo, le sacó una copia, es responsabilidad de esa persona. Se contaba hace un tiempo atrás de un caso de una doctora. Sí, además, siempre verificar lo que estamos poniendo en el certificado. Ojo, sabemos que hay un médico en alguna ciudad del Ecuador en la que dicen que dio certificado a algunas personas, ¿no? Para hacerse atender, y después ese médico fue preso porque no verificó. Lo importante es verificar los hechos. Hay un caso de un médico que le vinieron a pedir un certificado de que se encontraba, era un médico pediatra, se encontraba el papá en la consulta. Días después, una semana, 2 semanas después, una muy buena memoria del doctor o la doctora, que le decía: discúlpeme señor, pero usted no estuvo en la consulta, yo tengo anotado aquí en la ficha médica que vino con la mamá. No, pero por favor, doctorita, deme un certificado porque es para el trabajo, para que yo supe que estuve aquí. Por favor, por favor, por favor. La doctora en buena hora se negó. Esta persona había estado denunciado por violencia. Y lo que quería es ese certificado para que en ese día y hora que le daba el certificado, presentar dentro de un proceso judicial. Imagínense en el lío en que se hubieran metido. Entonces, dar un certificado es una cuestión muy delicada. Yo doy a quien conozco, como médico que le he visto, que le he tratado, si es un menor de edad, cómo lo he tratado, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado en esto. Recomendación: una copia cuando es presencial y llego. Cuando es por telemedicina, a través de las firmas electrónicas queda inalterable ese documento que ustedes han firmado, ¿sí? Por eso es importante también ver la seguridad de la firma electrónica. ¿Alguna pregunta más, Janet? Sí, tenemos la pregunta del doctor Osvaldo Barcia. Hace referencia a si la jornada laboral disminuye a 4 horas, ¿también disminuye el sueldo a la mitad o este se mantiene? Esta consulta la está haciendo en el ámbito privado. Muchas Para el gracias, personal de la salud. doctor Barcia, muchas gracias. A ver, vimos una diapositiva. Se puede reducir hasta la mitad, pero la remuneración solo se puede reducir hasta el 45%, es decir, el trabajador tiene que recibir el 55%. Si yo le reduzco a la mitad 4 horas, no es que le voy a pagar la mitad, le debo pagar el 55% de la remuneración. Es importante esto, ¿no? Y sí se puede reducir, pero no se le paga igual, se le paga hasta el 55% de lo que venía ganando. ¿Cuánto se le reduce? Máximo 45%. Eso es el tope. ¿Sí? Otra consulta, el doctor Luis Valdivieso. Si tengo una empleada doméstica y quiero hacerle un contrato especial emergente, ¿se puede hacer llegando a un acuerdo o antes tengo que pagar el finiquito del contrato anterior con liquidación y además pagos que se hacen por ley? El decano de mi facultad me hizo esa pregunta exactamente igual ayer y le voy a decir 2 cosas. Una, llegando a un acuerdo y en el nuevo contrato poniendo que se
respeta la antigüedad, no es necesario la liquidación. 2, le liquido el primer contrato y hago un segundo contrato. Son las dos opciones que tengo. En el primero mantengo la antigüedad, en el otro no mantengo la antigüedad. Eso es del todo, llegando a un acuerdo, importantísimo. Tenemos las inquietudes del doctor Miguel Macías. La primera pregunta. ¿Es obligación de la empresa proveer no solo los equipos, sino los servicios de Internet en el domicilio y de adecuar en el domicilio? Y la segunda pregunta. ¿Los días de suspensión de actividades por COVID siempre son devengados de las vacaciones? Voy a comenzar por la última pregunta. No siempre son devengados. Ustedes tienen dos maneras de hacerlo. Una, devengar de las vacaciones que tienen este año y hasta por 2 años más. La primera. La segunda forma, recuperar esas horas en horas extras. Se le paga de manera normal. Y la primera, la primera pregunta que si me recuerdas, Janet, porque eran 2 preguntas. La primera pregunta hace referencia de a los si equipos, es obligación de la empresa. Gracias, Janet. Sí, los equipos tienen que ser provistos, no necesariamente. Los equipos pueden ser provistos por la consulta, es decir, que ustedes hacen un acta de entrega-recepción que se lleve de la consulta a los que teníamos en la consulta, o se llega a un acuerdo para que esta persona tiene unos equipos en casa, los puede utilizar. Yo en mi oficina estoy utilizando las 2 modalidades. Se han llevado equipos de la oficina con un acta de entrega-recepción y de custodia, y hemos dejado los equipos sensibles en la oficina, los que tienen información importante bajo seguridad, etcétera. Entonces se han llevado los equipos de trabajo. Otras personas no ha sido necesario porque me han dicho, doctor, no es necesario, tengo en mi casa y listo. Lo importante es ver también el ambiente de trabajo, saber que están en un lugar adecuado, donde tengo un espacio importante para trabajar y no están, digamos, hablando de manera un poco brusca, la computadora en la mesa de la cocina o cocinando y al lado. No, un lugar destinado para el trabajo, es importante. Eso lo ha dicho normas de seguridad y salud ocupacional. En la casa, el teletrabajo se aplica con un lugar destinado al trabajo. Una silla ergonómica, ¿sí? Esto le pueden proveer. ¿Por qué? Dicen, pero es un gasto mayor. Sí, pero es ese gasto o seguir en la misma situación sin saber, sin operar, sin trabajar, sin poder salir adelante. Entonces, hay varias maneras de adaptar el trabajo. Por ejemplo, teníamos una trabajadora que hace mucho procesamiento de datos de una empresa y al comienzo no nos dimos cuenta de la silla. Le hemos comprado una silla ergonómica que le permita trabajar. Ahora está contenta en su casa, en un sitio destinado, se ha revisado. Entonces, un poquito ver también, ser un poco lógicos, adaptables a la situación que estamos viviendo dentro de una comodidad normal de trabajo, tampoco que estén presionados, porque imagínense una persona presionado por las cosas de la casa, presionado por los estudios de los hijos, presionado por el trabajo, en un momento dado eso tiene sus consecuencias psicosociales, ¿no? Es importantísimo al respecto. Entonces se puede tanto utilizar los equipos de la casa que tenga la persona, pero hacemos un listado en ese caso, a ver qué equipo está utilizando, este equipo que tiene tal, muy bien, o se le entrega equipos de la misma oficina, o en otro caso se compra, por supuesto. Sí, son 3 formas, pero no hay una obligatoriedad de que tienen que ustedes comprarle un equipo Mac nuevo de última generación, no es necesario, ¿de acuerdo? Tenemos la pregunta, sí, tenemos la pregunta de la doctora Nancy Avilés. Nos dice, ¿cómo se debería facturar en telemedicina? ¿Debería facturar la plataforma o directamente el médico?
¿Y cómo se le entrega la factura al paciente en telemedicina? Muy bien. Primero, quien debe facturar es el médico. Sí, punto. O sea, porque el que está prestando el servicio es el médico. No está prestando la plataforma, ni mucho menos. Es el médico. La plataforma les puede cobrar una comisión administrativa por uso de la transacción, si se paga con tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Pero es el médico el que debe facturar. Hablábamos la semana pasada. Tenemos dos tipos de facturación. Facturación electrónica, que no es necesario, esto está provisto por el SRI, no es necesario más que enviar un correo electrónico, y facturas manuales. Facturas manuales que se envía una captura de pantalla, perdón, un escaneo del documento enviado, firmado por el médico, poniendo una nota que establezca que debido al decreto 1017 de confinamiento y restricción de la modalidad, no se le puede entregar en esta factura el momento. Sin embargo, está facturado. Sírvase recibir por correo electrónico y aceptar la misma. Una nota al pie del documento que escaneamos, del correo electrónico, y ponerle también que esta factura estará disponible inmediatamente cuando termine esta situación. Y quiero, aprovechando esto, quiero hacer una aclaración. El alcalde de Quito ha dicho que cambiamos, sí, el semáforo al 3 de junio, ¿sí? Que es la próxima semana. Sí, pero eso no quiere decir que volvemos a la normalidad, ojo, ¿no? Yo me refería al 16 de junio porque posiblemente demos un segundo paso o a finales de junio. Pero no termina de ninguna manera, la restricción. Pasamos de un confinamiento a un distanciamiento. Importante, pero no vamos a volver a una normalidad, esto continúa. Por favor, o sea, ustedes más que médicos, ustedes saben decir una frase, cuando una persona está convaleciente, ya se siente bien, cuidado, no se levantará de la cama, no haga mucho esfuerzo, estamos en eso mismo. Y desde el punto legal es igual, hay que tomar precauciones al respecto. Y seguimos con la misma implementación de estos métodos, que va a ser más sencillo, sí, va a ser más viable, va a ser más adaptable la telemedicina, sí, pero tenemos que tener en cuenta que esto continúa, ¿no? Esto continúa más adelante. Sí, con eso contesto a la pregunta del doctor y hago una aclaración. La pregunta de la doctora Miriam Albán. Le interesa saber si por medio de telemedicina un médico especialista ecuatoriano puede atender a personas ecuatorianas en Estados Unidos y Europa. Bien. Si usted me pregunta si es posible, convertimos la telemedicina ya en una teleorientación cuando es de manera extranjera. ¿Por qué? Porque si ese médico, a menos que ese médico tenga poder ejercer fuera del país, en los Estados Unidos en este caso, podríamos hablar de telemedicina. Pero si hay un médico experto en el Ecuador sobre un tema específico, no lo sé, y viceversa, un médico americano que debe dar una consulta al respecto, se llama un poquito más, se cambia un poco más el término de teleorientación, pero ahí sí necesariamente tiene que tener otro médico en el destino. Hay una plataforma muy grande, muy grande, que no está aquí en el país, que se conectan médicos de Japón con médicos de Estados Unidos para ayudarse, etcétera, etcétera. Sí, pero es más una orientación al respecto, ¿sí? Yo en ese punto sí me cuidaría un poco en el sentido de poder, porque vamos a la práctica. A través de una telemedicina, si es un paciente antiguo, un paciente que ya viene con un tratamiento, usted le va a recetar algo. Seguramente con su receta no le van a vender en los Estados Unidos ni media pastilla que usted le mande. Pero en el Ecuador sí se puede. ¿Por qué? Porque usted ejerce, porque hay un código médico, hay un registro, etcétera. Entonces va a ser muy difícil hacerlo en el exterior. Sí, una teleorientación con otro médico colega en los Estados Unidos que tenga un registro de su título.
Janet. Tenemos también la pregunta de la doctora Ana Herrera. Al momento, quiere preguntarle lo siguiente, en cuanto a la licencia sin sueldo, compromiso verbal entre las partes, ¿es legal? No se acude a trabajar, pero el empleador cumple con los beneficios de ley y el compromiso de mantener su trabajo. Gracias, Janet. A ver, usted, doctora, posiblemente se esté refiriendo a la resolución del Ministerio de Trabajo donde suspenden la relación laboral. Sí, no es una licencia sin sueldo, es una suspensión de la relación laboral por un tiempo donde no pago para después de un tiempo volverle a contratar a la persona. Pero esto no está definido específicamente en la norma de ley humanitaria, más bien está en un acuerdo ministerial que específicamente se refiere al tema de la suspensión de la relación laboral, donde para preservar el trabajo solo pago lo trabajado o lo que se ha hecho o el acuerdo al que he podido llegar con los trabajadores. Pero no está en la ley humanitaria hablar de suspensión como tal. Esto es lo que se conoce como licencia con sueldo, pero también el acuerdo está disponible. Si quiere, doctora, me puedes escribir para darle una cita, ahí está el correo, en la que usted pueda contarme a fondo un poquito más del caso y ahí poderle dar una solución adecuada. ¿Alguna pregunta más, Janet? Sí, la doctora Cecilia Díaz. De consulta, si un médico que tiene nombramiento provisional y está con teletrabajo por ser grupo vulnerable, trabaja en casa, ¿puede acceder a un nombramiento definitivo? Sí, definitivamente sí. Puede acceder si se abre el concurso de méritos de instituciones. La ley es muy específica. Dice, se le declarará ganador del concurso. ¿Por qué? Por haber tenido ese trabajo, aunque sea por teletrabajo. No habla de un trabajo presencial, ni mucho menos. Habla de este teletrabajo. ¿Por qué? Porque es grupo vulnerable y necesita el tema. Pero definitivamente sí, porque la ley humanitaria lo manda, ¿sí? Y lo permite además. ¿Alguna pregunta más, Janet? No sé La pregunta del doctor José Pazmiño. Si un médico viene laborando 4 horas diarias, ¿no se podría reducir la jornada laboral? De 4 no se puede reducir la jornada laboral. La ley también humanitaria es muy clara al decir que no se puede reducir menos de 20 horas. A menos, o sea, menos de 20 horas a la semana. A menos que esas 4 horas la haga todos los días de lunes a domingo. Hay gente que trabaja de lunes a domingo y son más de 4 horas. Menos de 20 horas a la semana no se puede reducir. No se puede reducir esa jornada. Así lo ha dicho la ley humanitaria. Una pregunta del doctor Ramiro Coelho. De no llegar a un acuerdo con un empleado antiguo, ¿qué dice la ley actualmente en caso de la liquidación? La norma de la ley humanitaria no es específica, no han hecho esa precisión al respecto, y entonces entraríamos en el campo del despido intempestivo. Pero hay que recordarle a ese trabajador que, primero, el tiempo de un proceso laboral actualmente para ese reclamo es bastante largo, ¿no? Segundo, el tema de que se va a quedar sin trabajo y no le van a contratar, o sea, va a ser difícil encontrar trabajo. Yo le sugeriría un medio alternativo de solución de conflictos o, en su caso, proponerle ese contrato emergente. Pero si definitivamente no quiere, la respuesta es, legalmente habría que pagarle todo lo que corresponde por despido, desahucio, proporcionales de 13º, 14º, que se llaman derechos adquiridos. Entonces, en ese caso específicamente, no quiero continuar. Porque otra cosa es que lleguen a un acuerdo, ¿sí? He acordado que suspendemos la relación laboral durante 2 meses. No trabajo, pero después de 2 meses regreso. O reduzcamos la jornada. Hay varias alternativas.
realmente ya caería en el campo de la necedad del trabajador no querer negociar el contrato. O sea, pero puede pasar, sí, pero habría que pagar todos los valores. Ahora, de todas maneras, es importante indicar que la ley humanitaria es la primera norma de algunas que hará también acuerdos ministeriales, resoluciones ministeriales del Ministerio de Trabajo que vendrán en los próximos 15 días, 3 semanas. Entonces, si es su caso, doctor, yo me esperaría a esas 2 o 3 semanas. ¿Algo La más, doctora Daniel? Cristina, sí, Sí. la doctora Cristina Estrada. ¿Se podría enviar recetas, solicitud de exámenes en formato PDF? ¿Eso tiene validez legal? Sí, no. Le explico, doctora, y me gustaría que me pueda escribir para ayudarle con un video que tengo al respecto que han hecho uno de nuestros técnicos asociados sobre el tema del PDF. El PDF agregado a otra aplicación es válido. El PDF por sí solo no vendría a ser válido porque sería un tema un poco difícil o alterable en cierta forma. El PDF por sí solo, no. El PDF con firma electrónica, sí. Tenemos la pregunta del doctor Jorge Aníbal Benalcázar. Ocasionalmente en el trabajo presencial existen accidentes de trabajo, personal o de equipos. De ocurrir un accidente en un trabajo en el domicilio, cualquiera que sea, ¿tendría el mismo valor ante el IES en el caso de un equipo? ¿El responsable sería él? ¿O de demostrarlo, la empresa se encargaría de restituirlo? El tema de accidentes de trabajo es un tema largo y sería importante algún momento hacer una charla sobre ese tema. Está regulado por el Reglamento General de Riesgos del Trabajo, o más se conoce como el CD 513, es Consejo Directivo del IES 513, en el que define el accidente de trabajo como un suceso imprevisto que causa una lesión en el trabajador por motivo, consecuencia o por efecto del trabajo. Si el teletrabajo, si el accidente se dio en esas horas, puede ser que sí, pero aquí viene una investigación también de riesgos del trabajo del Seguro Social, en donde va a determinar, porque la prestación del seguro lo presta el Seguro Social. Acordémonos que hay el seguro de salud, que es una cosa, del que recibimos para irnos a la Andrade Marín, por ejemplo, y otro es el seguro de riesgo del trabajo. Es otro tipo de seguro que tiene el trabajador, pero es prestado por el Seguro Social. El prestador, el que tiene que pagar en principio, si el trabajador no se determina ninguna responsabilidad patronal, es el IES. Hacer la investigación. Es importante por eso estar las relaciones correctas en el IES, estar al día, tratar de estar al día en el IES, sobre todo por trabajadores, porque la responsabilidad patronal puede ser muy grave, ¿no? Entonces yo les recomiendo que hacer este tema, estar al día en el IES para que sea el seguro de riesgos del trabajo el que pague y haga la investigación al respecto. Entonces, veremos, ahora, ¿puede haber una responsabilidad también como tal? Sí puede haber una responsabilidad por falta de pago, por falta de adecuaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que todavía no se ha desarrollado completamente en el país, pero sí hay casos de accidentes de trabajo por el teletrabajo, ¿no? Eso, Janet. La pregunta de Viviana Aguayo. ¿Se puede finiquitar un contrato, en este caso asistentes, y cómo sería la liquidación? ¿Se puede finiquitar un contrato de trabajo de asistentes? Sí, el texto nos dice así, se puede finiquitar un contrato, en este caso asistentes, ¿y cómo sería la liquidación? Viviana, sí, encantado, llámeme o cómo se llama, o escríbame al correo, porque el tipo de asistentes puede ser cualquiera. O sea, el asistente puede ser cualquier persona, pero se le quedaría como un contrato absolutamente normal, ¿sí? Cuando yo tengo un asistente regulado bajo el Código de Trabajo, en donde convergen 3 elementos importantísimos, que es de la prestación del servicio,
la remuneración y la dependencia laboral. Eso hace un contrato de trabajo, escrito o no. Ojo, eso es también otro tema completamente diferente, pero se debería liquidar de manera normal. Para ser un poquito más claro, Viviana, le invito a llamarme o a escribirme a mi correo, porque tal vez usted me quiera decir algo más, ¿no es cierto? Eso, Janet. La pregunta de la doctora Ana Cristina Sanguña. Quisiera consultar si existe un contrato por jornada parcial. ¿Se puede disminuir a la mitad la jornada laboral y el sueldo? Sí, se llama contrato de jornada parcial permanente. Está regulado por el Código de Trabajo y se puede hacerlo todo lo que es menos de 8 horas. No necesariamente solo 4, puede ser 2, pueden ser 5, pero tiene que ser permanente en los mismos días, en una misma condición. Sí, esto es otro tipo de contrato que se llama jornada parcial permanente, o se le conoce realmente en el mundo de recursos humanos como JPP, contrato JPP, jornada parcial permanente. Sí, sí se lo puede hacer. La pregunta del doctor Fernando Castillo. En el hospital se trabajaba antes en horario de 8 horas en consulta externa y en turnos en hospitalización de 12 horas. ¿Qué nos indica en turnos en el que estamos hacer también 4 horas de consulta? ¿Esto es dable? Tomando en cuenta que no se hace lo uno o se hace lo otro en circunstancias normales. A ver, siempre he dicho que me sorprende mucho la parte médica de cómo trabajan, porque a veces las jornadas son muy extensas. Hacen turnos, ¿no? A veces de 12, a veces de 24. Y es normal en el mundo médico, pero no quiere decir que sea legal, ¿no? Lo que sí se puede hacer en este caso en específico es hacer el turno de 12 horas y hacer 4 horas de consulta externa. Sí, es normal porque hay que sumar las dos. O sea, habría que ver el tipo de contrato, habría que ver el tipo de modalidad que tienen, qué es lo que tienen firmado. Y de todo el contrato se puede bajar hasta la mitad de la jornada, ¿no? Entonces, habría que analizar ese contrato como tal, pero en principio sí se puede, sin ninguna dificultad. ¿Sí? Janet, ¿alguna pregunta más o concluimos? La pregunta de la doctora Esperanza, sí, la pregunta de la doctora Esperanza Apolo. Me desempeño en salud laboral en un GAD, donde no se tomen cuenta donde no se tome en cuenta la semaforización. Si algún trabajador del grupo vulnerable se enferma con COVID, ¿tendría complicaciones? Yo, en la parte legal. Si algún trabajador se enferma con COVID, o sea que Si algún trabajador... ya entendí. O sea, si ella es doctora especialista en salud ocupacional, su especialidad es salud ocupacional. Dice, ¿tendría complicaciones si algún trabajador se enferma con COVID? No. Y le explico por qué, doctora. La primera es que el mismo IES ha determinado que de manera excepcional se puede considerar al COVID como un accidente de trabajo. Porque para demostrarlo tengo que demostrar que esa persona se contagió en el lugar de trabajo. Creo que es un poco titánico el asunto de demostrar. Pero digamos que se demuestra, hay que considerar que esto por la OMS es declarado pandemia. Entonces, es un factor de riesgo al cual está abocado el trabajador y que a pesar de todo, habría que ver las medidas de bioseguridad, de seguridad y salud ocupacional que está tomando el GAD. Pero si se han tomado todas las medidas de bioseguridad y seguridad ocupacional, no tendría usted ningún tipo de responsabilidad, doctor. Ninguno, absolutamente. Viendo todos los protocolos que se hacen al respecto. La pregunta del doctor Francisco Ceballos. Le indica, de Guayaquil, dice, doctora Miranda de Guayaquil trabaja en una institución del Estado. En caso de problema legal por telemedicina, ¿quién enfrentaría la demanda, el médico o la institución? Lo que entiendo es que trabaja en el sector público. O sea, para el sector público, sí, para hacer telemedicina tiene que haber una regulación especial,
un acuerdo interministerial, una disposición del Ministerio de Salud Pública, todo eso, porque por sí sola no se puede hacer. El Estado es muy cuidadoso en eso. Si estamos de manera privada y él da consulta privada y también consulta pública, en la consulta privada puede hacerlo, pero en el tema público, porque sí, no puede hacerlo. Tiene que ver muy bien la normativa del hospital, ver los acuerdos que tienen, las resoluciones del director, las resoluciones del Ministerio de Salud Pública al respecto. Eso ya es un tema bastante complejo. En el sector privado se implementa, se hace, ok, pero en el sector público, porque sí dar telemedicina, no. Si está regulado por la entidad, habrá las regulaciones respectivas y no hay responsables. Hay GATS, que son municipios, gobiernos autónomos descentralizados que están haciendo esto de telemedicina. El IE está haciendo normalmente, pero atrás de eso hay todo un proceso como tal para poder hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Janet? El doctor Eduardo Palacios. En pediatría, las consultas telefónicas son muy frecuentes. ¿Se puede informar a los pacientes que estamos con un nuevo sistema a través de teleconsulta y promocionar de esta manera una nueva modalidad que debe ser remunerada? Por supuesto, de eso se trata. Pero esto pueden informar a los pacientes cuando ya tengan montado. O sea, no es un tema de contratar una plataforma o bajarse una aplicación, ya está. Acuérdense, hemos visto cómo nos ponemos el sombrero. No se pongan el sombrero al revés. Porque primero no les va a entrar y segundo van a estar haciendo cualquier otra cosa. Póngase en el sombrero de la telemedicina conforme a lo que corresponde, a lo que es, de la manera que es, revisando sus procesos legales, viendo qué documentos tenemos, ver la necesidad de una plataforma, cuál es la más adecuada, etcétera, etcétera. Y luego sí, le llamo al paciente y le digo, ¿sabe qué? Señor paciente, usted, tengo una nueva modalidad, hemos hecho todo este proceso, tenemos todo esto que hemos hecho y ahora es posible dar telemedicina en mi consulta, le estamos ofreciendo esto. ¿Sí? Pero no que me bajo una aplicación y ya estoy dando telemedicina. Entonces es importante que tome en cuenta eso, doctor. Y encantado, escríbame para poder ver qué es lo que está sucediendo con usted. ¿Sí? La pregunta del doctor Fausto Astudillo. El condominio de consultorios médicos en fin de trabajo planeaba despedir a las secretarias de recepción y conserjería de limpieza sin liquidarles ni darles ninguna compensación. La mayoría de los médicos se opuso y no se dio. ¿Es esto legal? Gracias, doctor, por la pregunta. Y sobre todo que están sugiriendo el artículo 169. Usted debe haber escuchado esto. Ahorita saquémosles porque aplicamos el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo que dice, se puede terminar el contrato de trabajo cuando hay caso fortuito o fuerza mayor que impida el ejercicio del trabajo. He pasado en el tema de asesorías a empresas, tengo algunas empresas que son clientes y la forma más sencilla hubiera sido esa. Yo les puedo decir, he analizado a fondo el tema, es ilegal despedir, claramente. No es un concepto. O sea, porque esto puede ser un criterio mío, pero esto no es ni un concepto ni un criterio, es un tema que está en la ley. Es ilegal despedir de esa manera a las personas. ¿Por qué? Les explico. Voy a poner 2 ejemplos y con esto creo que podemos pasar a las conclusiones. Terremoto del 16 de abril del 2016. Una ferretería en un edificio en Tarqui, en Manta, se cae. 100 personas trabajaban en ese edificio. Ya no tengo dónde trabajar. Caso fortuito, fuerza mayor, liquidación de la empresa, ¿sí? Pero si usted me está diciendo en el condominio como tal, eso quiere decir que el condominio tiene que justificarle que va a desaparecer la propiedad horizontal, cosa que no va a suceder nunca. Buena hora, doctor, y le felicito por eso. Los médicos se han opuesto, porque se iban a meter en un problema legal enorme. Hoy en mi oficina, solamente nosotros tenemos alrededor de casi 12 casos que estamos ya comenzando a llevar
en el tema de juicios por este tema. Sí liquidó la empresa, ya no puedo trabajar. La ley humanitaria es clarísima, justificado el tema. Si usted no ha podido justificarlo, entonces es imposible. Además, se convierte en un delito. El juez tiene la obligación de mandar esto a la Fiscalía del Estado por quiebra fraudulenta. Entonces, aplicar ese artículo es una locura desde mi punto de vista, y es lo que dice la norma. Clarísimo. Alguien decía por ahí, no tratemos de inventarnos. No hay que consultar el espíritu de la ley a pretexto dejando de un lado el texto. El texto hay que verlo. Eso lo dice el Código Civil. Entonces, doctor, yo le agradezco por su pregunta y le agradezco además de que todos los médicos se han opuesto a esto, porque hubieran cometido una ilegalidad enorme. Hay jurisprudencia de esto. Les digo, el caso es el terremoto de Manta. Liquidó, ya no tengo dónde poner. Pero una persona que va a seguir trabajando para deshacerme de los trabajadores sin indemnización y sin nada, hubiese sido una mala decisión, una mala asesoría. ¿De acuerdo? Y hay cosas que yo trato de ser equilibrado, pero hay situaciones en que los criterios tienen que ser claros, para no meterles en problemas a los clientes. ¿De acuerdo? ¿Con esto puedo pasar a las conclusiones, Janet, o hay otra pregunta? Doctor, podemos pasar a las conclusiones. Yo le agradezco mucho, Janet, y quiero agradecerle por este medio a Janet, porque ella ha sido la persona que ha visto todas las preguntas, procesa y todo, y quiero agradecerle muchísimo a usted, Janet, por la gran ayuda que ha sido durante este webinar, ¿sí? Bien, Con mucho vamos a gusto. pasar. Encantado de la vida. Gracias, Janet. Bien, vamos a pasar a las conclusiones. Brevemente, y espero que se queden 2 minutos más que concluya. ¿Cuál es la conclusión, no de esta charla? ¿Cuál es la conclusión del webinar como tal? Primeramente, la telemedicina no reemplaza la medicina presencial. Importante, es una conclusión que hemos sacado todos. Para poder hacer telemedicina hay que hacer una adecuada implementación en un proceso que la misma OPS nos dice. Y adicionalmente, la telemedicina en el Ecuador es legal. Pero para que sea legal en nuestra consulta, hay que adaptarla de manera adecuada. Ver lo que tengo, hacer las correcciones legales de mi consulta. Para eso existimos profesionales. Y luego contratar, si es necesario, una plataforma y luego ofrecer la telemedicina. Ese es el proceso, no lo digo yo, lo dice la OPS. Después, tratar de hacer la mayor cantidad. Con todo ese proceso de implementación hacemos prevención legal. Mi conclusión, una de mis fundamentales conclusiones de este webinar es: implementen la telemedicina, sí, pero con la suficiente prevención legal que les permita evitar problemas. No eliminar porque es imposible, evitar problemas. Y hagan un adecuado conocimiento de normas para tiempos de pandemia. Esto es lo que ustedes han hecho. Muchos se han conectado, muchísimos. Hemos tenido una asistencia que realmente me impresiona, pero también a la vez me satisface porque sé que estamos llegando, gracias a Laboratorios Vago, con este tema a muchos médicos. Y que es la primera vez que se hace en el país. Un webinar de este estilo, de legalidad de la telemedicina en el país, es la primera vez que se hace. Y me siento satisfecho al respecto. Me siento satisfecho por la participación de ustedes. Y atrás de todo lo que ustedes ven, hay todo un equipo de trabajo por el cual quiero agradecer. Y quiero que se queden un poquito hasta el final porque quiero que escuchen una frase que pude analizarla y que va a resumir todo esto. Pero antes de esto, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este webinar. Le agradecí a Janet, a Cristina Terán, a Catalina
Devagó de la gerencia comercial, Catalina Cervantes, a Viviana Guayo, a las personas que han hecho posible esto a través del sistema que es GetWebinar, que es la empresa que se hace a través de GoWebinar, al señor Sanders, a todo un equipo de trabajo, a todos los presentadores que han venido en estas semanas, a mi equipo de trabajo, a los médicos que me han colaborado en esto, un especial agradecimiento, porque sin ellos no hubiese sido posible fusionar el lenguaje jurídico con el lenguaje médico. A mis asistentes de la oficina, a todos los que han hecho posible esto, les agradezco muchísimo porque hemos llegado a mucha gente. Este es el trabajo de ustedes. Yo solo soy la cara visible y la lengua que habla, nada más. Pero detrás de este trabajo hay todo un proceso de crecimiento, de ayuda, de darles una mano en este proceso que están haciendo de telemedicina, y es haber conjugado juntos un verbo que es poder servir. Doy gracias a Dios también porque me ha permitido tener salud y vida para hacerles estas presentaciones, y con esto quiero que lean esto. No hay cosa que los humanos traten de conservar tanto ni que administren tan mal como su propia vida. Esto lo dijo Marco Tulio Cicerón, y es verdad. Tratamos de conservar nuestro trabajo, nuestras cositas, nuestra estabilidad, pero administramos muy mal porque queremos hacer lo que queramos. Pero seguro, a través de este webinar, hemos logrado todos juntos entender que debemos administrar bien, de hacerlo de manera adecuada. Y estoy contentísimo por cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor en sus vidas profesionales, a sus familias, que hayan podido asistir a este webinar que les ha permitido inteligenciarse, ayudarse en cómo hacer un tema de telemedicina para sus consultas. Cuenten siempre con Laboratorios Bobo, un laboratorio completamente abierto a sus médicos. Cuenten conmigo, con mi empresa, SD Abogados, para lo que ustedes necesiten. Están mis teléfonos, mis números, y les agradezco muchísimo estas 4 semanas de compañía. Les siento a todas la cantidad de personas que están conectadas aquí, siempre todos los martes a las 7 de la noche. Les agradezco mucho su presencia y que todos juntos vamos a salir de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Salgado. También Laboratorios Vago quiere agradecer la presencia de todos los médicos. Su participación ha sido muy valiosa. Siempre queremos ser parte de construir un futuro prometedor y próspero para todos y cuidar de esta manera la salud y vida de toda la población. Ha sido un gusto tenerlos durante estos 4 webinars y queremos comentarles que enviaremos a sus correos electrónicos un diploma de asistencia. Esperamos volvernos a encontrar en un futuro muy cercano. Muchas gracias a todos y que tengan una linda noche.